es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Y vamos a declarar juntos esto. Dígale conmigo: Señor Jesús, yo sé que tú y tu Santo Espíritu están en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender, pero especialmente soluciona en lo profundo de mi corazón para poder practicar. En el nombre de Jesús. Amén. Nehemías 5, versículo 1 al 2. Dice lo siguiente: los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos, pues había quienes decían: si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos, necesitamos conseguir trigo para subsistir. Padre amado y eterno, yo te doy gracias por tu palabra sobre nuestras vidas. Te quiero pedir, Rey, que seas tú guiando lo que has revelado a mi corazón, Señor, y sea alimento para tus hijos, para tu pueblo. Que seas, Padre precioso, filtrando, Dios de los cielos, todo aquello que se quiere oponer al avance de tu palabra, del evangelio. Y por eso le recordamos a las tinieblas que están vencidas y atadas en el nombre de Jesús. Tu voluntad se hará sobre nuestras vidas conforme a la palabra que declaras hoy para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ¿alguien recuerda en qué serie estamos? Uy, ni con chancuco, Dios mío bendito. ¿Están dormidos? ¿Les prendo la luz? Bueno, se llama Siguiente Nivel. Diga conmigo: yo estaba aquí, pero voy a estar aquí. Y quiero estar aquí. ¿Listo? Le voy a ser muy honesto. Yo estaba estudiando, he tratado de someterme al texto, no es mi costumbre, pero tratamos de hacerlo muy textual y de ir avanzando en el libro de Nehemías en todo lo que veníamos. Y le voy a ser muy honesto, cuando yo leí el capítulo del libro dije: uy, pero Señor, yo venía con botas, con camuflado, con todo, ¿qué sigue aquí? A mí me gusta más la guerra espiritual. Entonces yo dije: no, sigamos, me salto. Pero de pronto, cuando empecé a estudiarlo, empecé a leerlo, me di cuenta que a Dios no se le escapa nada y que la suma de su palabra es la verdad. Y lo que sigue en el capítulo el 5 también tiene muchos principios de guerra espiritual. Tiene mucho que ver con el rol que dependemos acá. ¿Cuál es el tema en cuestión? Que cuando yo voy a ver qué está pasando en Nehemías 5, veo que aparece otro conflicto. Veníamos hablando en Nehemías 4 que decía: se obstaculiza la reconstrucción. Pero en Nehemías 5, el título agregado en los textos, muchos colocan: Nehemías defiende a los pobres. ¿Sí? Y en otros me encantó este título porque dice: se acaba la usura. ¿Sí? Diga conmigo: hoy se acaba la usura de mi corazón. Cuando empezaba a pensar en esto, y yo quiero que usted esté muy conectado, ¿por qué? Porque le voy a hablar de muchas cosas que son nuestra realidad, pero usted no se puede perder de la realidad que usted tiene y que Dios quiere hablar a su corazón, porque hay cosas que a veces nos distraen, ¿sí? La política, el fútbol, muchas cosas. Sin embargo, Dios a través de muchas de esas cosas quiere hablar, y la palabra de Dios en este caso creo que apunta a ello. Volvamos allá a Nehemías 5:1. Dice: los hombres y las mujeres, ¿quiénes? Los hombres, o sea, todos se quejaban por igual. Eso no era cuestión femenina o masculina. Hombres y mujeres del pueblo protestaron enérgicamente. ¿Contra quién? Contra sus hermanos judíos. Es decir, que todo lo que hablamos hace 8 días pasa a otro plano. Es decir, que todo no es culpa del diablo. ¿Sí? Que el problema no siempre es un problema de Satanás oprimiéndonos. Que hay un momento donde hay conflictos internos. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Sí? Sus hermanos están oprimiendo, ¿ya?, al pueblo judío. Escuche lo que sigue diciendo. Pues había quienes decían: si contamos a nuestros hijos y nuestras hijas, ya somos muchos. Necesitamos conseguir trigo. ¿Para qué? Para subsistir.
¿Qué estaba empezando a pasar aquí? Hambre. ¿Sí? Es decir, estaban ocupados en la muralla, habían cerrado las filas y estaban empezando a tener problemas con la provisión de los alimentos y por ende con la provisión general. Pero el problema es que no se estaba generando un problema porque Dios no mandara. Se estaba generando un problema porque los hermanos que más tenían estaban oprimiendo a los que menos tenían. Cualquier parecido con la realidad es pura y física diosidencia. ¿Por qué le quiero decir que no es una coincidencia? Porque cuando estudiaba esto pensaba en el pueblo de Israel. ¿Y cuántas veces nosotros no nos hemos vanagloriado de cierta manera diciendo que somos el pueblo escogido de Dios? Pero cuando decimos que somos el pueblo escogido de Dios, tenemos que traer la cruz, porque tú y yo como gentiles, ¿sí? Somos el pueblo de Dios por la obra de la cruz. A menos que tú seas judío y seas parte del pueblo. Pero si no, si eres como yo que nació en Caicedonia, ¿sí? Pues somos injertados en la vid verdadera por la obra de la cruz. Y decimos si somos el pueblo escogido de Dios. Pero yo te voy a ser muy honesto, cuando yo leía esto decía, espérate. Nehemías 5, versículo 5. Pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son iguales a los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. A ver, espérate un momentico. Este es el pueblo de Dios del que tú y yo permanecemos. Pero aquí estamos en Nehemías. Este es el pueblo de Dios de Nehemías. Pero cuando yo me voy al Génesis, a Deuteronomio, ¿sí? Veo el mismo pueblo de Dios de Nehemías y el de hoy. Y entonces yo me preguntaba y decía aquí, wow, espérate. ¿Somos el pueblo de Dios para qué? ¿Para representar la obra de la cruz? ¿O para seguir replicando el pecado de nuestro pueblo? Porque cuando llego a Nehemías, veo un conflicto interior, ¿sí? Del pueblo en medio de la reconstrucción. Y veo un conflicto que tiene que ver con justicia, con lo que llamaríamos hoy justicia social. Y me encantó esto porque cuando empecé a ver esa perspectiva que no la había visto de otra manera, ¿sí? Empecé a ver todo lo que el pueblo de Dios empieza a hacer en este mes, que es una bendición. Creo poderosamente, nosotros mismos ahora estamos hablando de la campaña del Pacífico, de esto y de lo otro, que nos coincide en esta fecha. Pero, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de esto para el pueblo de Dios? Porque quiero hacerte un resumen en el contexto de lo que está pasando ahí en Nehemías 5. 1. Están protestando y quejándose. Hombres y mujeres están protestando y quejando de que van a empezar a aguantar hambre, ¿sí o no? 2. Tienen limitación de alimentos. ¿Qué pasaba con la reconstrucción de la muralla ante la limitación de alimentos? ¿Qué pasa cuando usted no come y va al gimnasio? ¿Cómo le va? No le va tan bien, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando usted no puede comer porque no puede comer, no porque tiene un plan de dieta o algo, y se va a hacer esfuerzo físico? Pues es más difícil. Lo que implicaba aquí es que si las familias dejaban de comer, la muralla se iba a frenar. Y aquí ya no se iba a obstaculizar por el enemigo, sino por algo interno, por no ser capaces de resolver los conflictos internos. ¿Sí? Escuche esto y anótelo ahí para usted hoy. Por eso le digo, no se desvíe. Dios quiere que tú soluciones tu conflicto interno. Y sobre todo donde hay problemas de usura. Dice, no, pero pastor, yo no tengo plata, no presto a nadie. No, pero tienes un corazón que se ha vuelto usurero con otros. ¿Sí? Sigo entrando aquí en el texto. Tercer elemento que encontraba en este contexto, había opresión sobre el pueblo. ¿Qué opresión? Estaban siendo oprimidos por los ¿qué? Por los impuestos. Cualquier parecido, ¿sí? Es pura coincidencia, ¿ya? Es decir, si le pudiéramos poner un nombre a este pueblo, le podríamos decir Colombia. Un pueblo con hambre, un pueblo con conflictos internos sin resolver y un pueblo oprimido por ellos mismos, porque se supone que tú y yo elegimos gobernantes para que nos lideren bien y nos lideran mal, nos lideran por fuera de la justicia, ¿ya?
no voy a hablar de política. Sin embargo, siempre me preguntan, ¿y entonces la iglesia debe estar o no debe estar en política? Y yo soy de los que cree que siempre ha debido estar, pero nunca hemos sabido estar. Porque desde Constantino tenemos problemas para saber estar en el lugar adecuado. Porque la iglesia tiene que saber levantar la voz profética para llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Pero tiene que saber seguir siendo la iglesia. ¿Qué ha pasado? Que cuando hemos entrado, cuando vemos estas injusticias, terminamos más como ellos que como la palabra de Dios dice que tenemos que estar. ¿Sí? ¿Puede el pueblo de Dios entonces entrar en política? Yo creo que sí, pero hay maneras. Esta no es la prédica donde lo voy a explicar. ¿Sí? Sin embargo, aquí está pasando ese suceso. Está pasando que hay un conflicto interno. ¿A qué me llamaba la atención esto? Y es que a veces es más fácil echarle la culpa al diablo, ¿sí?, que resolver el problema interno. A veces es más fácil pasar al frente y decirle, pastor, oré por mí, ¿sí? Y ya, ahí ya cambió todo y yo ya cambié. No funciona así. De hecho, hace 8 días hicimos una administración muy especial y yo quiero decirte algo, aprovechando el contexto para explicártelo. Cuando tú pasas una administración, desde que tú estás orando hasta que vienes acá, es la administración. La administración no depende de que yo te toque o un líder te toque. La administración depende de lo que tú estás siendo ministrado. Entonces, cuando tú pasas al frente, puedes recibir una manifestación, ¿sí?, del Espíritu Santo. Te puedes caer, puedes temblar, puedes pasarte muchas cosas, como puede que no. En cualquiera de las dos, el Espíritu obra. Y lo que pasó hace 8 días es que que después me lo mostraba el Espíritu Santo, cuando yo hago el llamado y le digo a las personas, hay que vencer la oposición, Dios no necesitaba que yo hiciera nada. Yo oro porque es la instrucción que entiendo. Pero cuando usted se levantó de la silla, ahí se cayó el muro de oposición. Usted no necesitaba nada más. Necesitaba levantarse. Fue lo que el Espíritu Santo hizo, ¿sí? Y quiero darte claridad porque a veces uno queda con la sensación, me dijo, no, pues no, ¿sabe? Pues no me pasó nada, entonces no va a pasar nada. No, no, no. Tú tomaste una decisión y es espiritual. Y el Espíritu no necesita nada más para que tú lo hagas. ¿Listo? Cierro ese capítulo. Volvamos acá. Pero, como tú ya tomaste una decisión y el diablo no tiene poder sobre tu vida, tú tienes que resolver tu conflicto interno. Porque como el pueblo de Israel, ¿sí?, estaba viviendo un conflicto que lo estaba desalentando, que lo estaba debilitando, que le estaba quitando las ganas de seguir con la obra. No era el diablo, era el conflicto interno. A veces tú crees que es el diablo, pero realmente no, es tu capacidad de sentarte, mirarte al espejo, mirar a tu hermano, confrontar, hablar y conocer verdaderamente cuál es tu intención. ¿Qué es lo que mueve tu corazón? Ese es el problema del conflicto interno que nosotros tenemos. Por eso te insistiré muchas veces, no te desvíes porque esto pareciera el panorama de un país. Pero yo no le estoy hablando solo a un país, estoy hablando a ti, de parte de Dios, que necesita que tú resuelvas conflictos internos que te están deteniendo y que no se rompen haciendo la guerra espiritual que hicimos hace 8 días. Se rompen tomando una decisión de resolver el conflicto, ¿sí? Porque tengo que resolverlo, que es parte de la decisión que esta nación seguramente tiene que tomar, ¿sí? ¿Qué me sorprendía mucho acá? Nehemías 5, que pertenecían a la misma familia. Y que en la misma familia no podían ponerse de acuerdo. Entonces ahí veía que además de todo, el último elemento es que habían préstamos a intereses, ¿sí?, más conocidos como gota a gota. Yo sé, y usted dirá, no, pero pastor, yo no hago nada. Yo le digo, bueno, eso es lo que dice la palabra, que los intereses estaban carcomiendo a la gente y que eso hacía que fueran oprimidos. Pero yo quiero que reitere esto. Es un mismo pueblo, pero en el mismo pueblo había avaricia. Porque en vez de cuidar a sus hermanos y a sus familias para reconstruir, estaban siendo oprimidos unos por los otros. ¿Listo? ¿Cómo podemos entonces nosotros solucionar este conflicto interno? Yo quiero contarte 3 enseñanzas, seguramente tú ahí leyendo la Biblia vas a encontrar más, pero yo quiero darte 3 lecciones que el Espíritu Santo me llevaba en estas épocas a hablar. La primera de ellas, Nehemías 5,
versículo 6. ¿Sí? Mira el que tiene al lado y dígale, piénsalo bien. ¿Qué modela Nehemías acá? Escúcheme. Nehemías 5, 6, 7. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Cuando oí sus quejas, me enojé, ¿qué? Muchísimo. Pues claro, uno se enoja de ver a alguien quejándose todo el tiempo, ¿cierto? No, él se estaba enojando porque él sabía que ahí había una injusticia. Pero Nehemías, que era un hombre de inteligencia espiritual, sabía que no podía permitir que el enojo lo llevara ¿a qué? A pecar. Porque si se enojan, no pequen. Y Nehemías lo modela ahí claramente. Y dice, cuando oí sus quejas me enojé muchísimo. ¿Después de qué? De pensarlo bien. Escúcheme esto. Uno lo lee rápido y no encuentra etapas. Uno lee un Nehemías que lo piensa bien. ¿Por qué? Porque ante la injusticia todos quisiéramos reaccionar. Ante la demora de alguien yo quisiera reaccionar. Ante que alguien no haga las cosas como yo quiero reaccionar. Pero Nehemías dice, aunque me enojo, no peco y lo pienso bien. Ahora, piense en esto. ¿Qué pensó Nehemías? ¿Qué trajo a su mente Nehemías? Y desde la perspectiva de un hombre con inteligencia espiritual y emocional, ¿sí? ¿Qué vino a su mente? Recuerde que Nehemías, ¿sí? No era sacerdote, no era un militar, era un copero. Pero Nehemías tenía un fuego por el pueblo de Dios. Y Nehemías sabía la palabra de Dios. Déjeme ponerlo hipotéticamente. ¿Qué pensó Nehemías? Lo que usted y yo deberíamos de pensar cuando necesitamos resolver el conflicto interno. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de esto? Porque esto es injusto. ¿Y qué hace Nehemías? Nehemías va y coge su Biblia y dice, Éxodo 22, 25. Si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas, ni le cobrará intereses. Ay, pero hay algunos acá que no prestan plata, pero parecen a los de la moto, ¿no? Porque la avaricia los consume para cobrar sus deseos y lo profundo de su corazón. Y cuando yo pensaba en esto, decía, ¿qué estaba pensando Nehemías? Nehemías había entendido que la mente tenía que ser renovada. ¿Con qué? Con la palabra. Que si renovaba el entendimiento iba a cambiar su manera de vivir. Iba a poder comprender la voluntad de Dios. Entonces dice, esto es injusto porque la palabra decía esto. Levítico 25, 36. No exigirás intereses cuando prestes dinero, sino que temerás a tu Dios. Así tu compatriota podrá seguir. ¿Tú qué? Tu compatriota podrá seguir viviendo entre ustedes. Nosotros tenemos una discapacidad para resolver el conflicto interno y por eso queremos sacar al compatriota del lado, porque es más fácil echar fuera que perdonar y tener dentro, aún pagándole, porque aunque le pagó, usted siguió, porque no le parecen suficientes los intereses, ¿sí? Y aunque yo te estoy poniendo un símil de algo que puede ser muy común en nuestra economía, yo quiero llevarte a reflexionar acerca de tú cómo estás resolviendo, si estás pensando bien, cómo resuelves el perdón. Porque de pronto estás esperando que sobre el perdón que tienes que otorgar vengan intereses. Una de las formas equivocadas de resolver el conflicto interno es ponerle intereses al perdón. Y el primer paso para resolver tu conflicto interno es pensar bien. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo acá? ¿Por qué yo estoy así? Bueno, lo que yo entiendo es que Nehemías dice, después de pensarlo bien, denunció. ¿Sí? En el mundo lo hemos escuchado, piense antes de hablar. ¿Sí? Pero aquí dice, tranquilo, Fumango, piense antes de hablar. Y Nehemías dice, después de pensarlo bien, de tomarse el tiempo, de ir a la palabra, de filtrarlo. Filtró Éxodo, Levítico. Dice, denuncié a esos nobles y a los funcionarios y les dije, ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Entonces convoqué a una reunión pública para tratar el problema. Lo más fácil
ante el conflicto interno es huir. Pero Nehemías tomó la decisión de pensarlo bien y confrontar. Y yo le quiero decir esto con todo mi corazón. Estamos en diciembre, ¿qué? 8, ¿no? Si Dios usa para algo el Cronos, en el cual Él no se mueve, Él se mueve en el Kairos y está en ese Cronos. Pero si Dios le da a usted el crono para algo, úselo, piénselo bien, para qué se lo da. Porque creo que también nos lo da para solucionar los conflictos internos que tenemos. Porque no creo que sea justo que usted pase al 2025 con esos problemas internos. No es justo que lo que Dios está haciendo en su vida se retrase, ¿sí? Por usted no pensar bien cómo va a solucionar el conflicto interno. Y no sé a quién Dios le está hablando específicamente de que tiene que resolver. Porque vuelvo y le repito, uno podría confundirse que, como así, pastor, esto es política. No, no, esto se trata de ti. Se trata de que Dios te encontró el 8 de diciembre, habiendo millones de iglesias en el universo y tú estás en esta. Y Dios te está diciendo, piénsalo bien, porque vas a tener que citar una reunión, confrontar y poner sobre la mesa lo que a ti te parece injusto. Pero la palabra de Dios dice que Nehemías nos deja ver en su intención que él quería que esto avanzara. Y esto me lleva al segundo punto. Si usted lo piensa bien, hoy soluciona el conflicto. ¿Sí? Hoy. El segundo punto se llama solucionar el conflicto. Lo tienes que solucionar, es una tarea. No sé con quién tengas un conflicto, lo tienes que solucionar. Así que no se extrañe usted si lo llaman y le dicen, vea, quiero hablar con usted. Yo, uy, pero ¿yo qué hice? Vaya, porque alguien quiere solucionar un conflicto. O tal vez usted tiene que ir a su altar con Dios a mirar qué conflicto es el que le está enredando el corazón y no lo deja avanzar. ¿Sabes algo? Si yo me devuelvo a Nehemías 4, el enemigo no paró la reconstrucción, intentó obstaculizarla, pero Nehemías siguió. Cerraron las filas, se pusieron en sus puestos y siguieron. ¿Saben qué paró la reconstrucción? El conflicto interno. Te quiero decir algo, el diablo no puede oponerse a la obra de Dios en tu vida, porque el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando, pero tu conflicto interno sí. No solucionar tu conflicto interno si para la obra de Dios. No solucionar lo que hay en el fondo de tu corazón si detiene la obra de Dios en tu vida. Eso es lo que Nehemías me dejaba ver. Convoca una reunión pública para exponer su injusticia, lo que está pasando mal. ¿Por qué? Porque se detuvo ahora sí, porque era el pueblo el que reconstruía. Y miren lo que dice Nehemías 5, versículo 13. Luego me sacudí el manto y afirmé. Escuche esto está precedido, usted lo lee ahí en su Biblia, está precedido de la negociación que Nehemías hace con el pueblo. Le dicen, ustedes son unos ávaros, ¿sí? Ustedes son malos con el pueblo, con sus hermanos, con su familia. Más adelante les dice, yo mismo no lo he hecho y ustedes están oprimiendo al pueblo con intereses, con cargas, ¿sí? Y para cerrar el acuerdo, les dice, así sacuda a Dios y arroje de su casa y de sus propiedades a todo el que no cumpla esta promesa. Es decir, él cogió su manto, lo sacudió y les dijo, bueno, ¿estamos de acuerdo? Si tú estás de acuerdo, que así se sacuda tu vida. Y yo me pregunto, ¿estaríamos dispuestos nosotros a que esos conflictos internos que tenemos queden resueltos este diciembre del 2024? Y a que el Señor nos diga, perfecto, y como ya lo solucionaste y no lo vas a volver a hacer, si lo haces, o sea, uno dice, ¿en serio? Sí, el Antiguo Testamento es como fuerte. Es decir, lo vas a seguir haciendo, te comprometes a no hacerlo. Bueno, que Dios te sacuda y así lo sacuda Dios y lo deje sin nada. Yo le digo, no, Señor, después vengo. Yo hubiera venido al otro servicio, ¿sí o no? Porque es que el problema es que para solucionar hay que sacudirse. Para solucionar muchas veces hay que dejar algo. Y creo que de uno de los principios más complejos para nosotros poder solucionar
el conflicto es entregar, es dar. Ahora, el profeta Amós 3, en el versículo 3, las parejas que han tenido un día con consejería conmigo saben que se los he dicho muchas veces, y mis líderes también. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? ¿Qué dicen ustedes? Es imposible. No sé si alguna vez usted fue a una sesión de liderazgo, de coaching, donde le hacían una dinámica que usted se subía en unas paletas y entre 5 tenían que caminar a la vez, ¿sí o no? Es imposible caminar en esas cosas sin ponerse de acuerdo. ¿Y usted cree que usted va a seguir caminando con su hermano sin ponerse de acuerdo? Yo le quiero decir algo con todo el amor del mundo. Si yo lo trajo a usted hoy aquí, usted tiene que resolver su conflicto interno, porque el problema no es externo, el problema no es del diablo, el problema es suyo, es interno, ¿sí? ¿Y qué está diciendo Nehemías acá cuando exhorta a sus líderes? Que de nada serviría levantar ese gran edificio para Dios cuando adentro este pueblo estaba viviendo para el diablo, siendo un pueblo injusto, avaro, que no se veían entre ellos y que no les importaba el cómo bendecir al otro. ¿Y por qué te digo que esto me tocó mucho? Porque cuando veo esta fecha, veo mucha unidad. Y me parece genial. Ayer veía, bueno, esta mañana tal vez viniendo, veía las familias. Y si hay algo que amo de la Navidad es eso. Es que la gente pueda estar junta, que esté amándose. De hecho, por eso bajamos mucho las actividades de la iglesia. Porque sabemos que hay compromisos familiares que van, vienen, comen, ¿no? Eso, comen de más, ¿no? Pero bueno. Pero me preguntaba si por dentro los conflictos seguían igual. Porque la foto puede salir bonita, pero el conflicto interno puede seguir igual. ¿Sí? Y cuando pensaba en esto, entonces fue donde el Señor me decía, ¿por qué te saboteas? ¿Por qué para solucionar el conflicto te saboteas tú mismo? Porque a veces es mejor, y por eso explicaba la administración, pasar al frente y Señor, y que el Espíritu lo haga, y yo, ¿qué estás esperando? Que el Espíritu lo haga. Yo le decía a alguien temprano, tú estás esperando que el Espíritu lo haga. Y si tú te quedas esperando que el Espíritu lo haga, pensando que el demonio tiene más poder, entonces el Espíritu te queda esperando a que tú hagas lo que te corresponde. Porque es más fácil reprender a un espíritu. No, y espíritu de problema, vete de mi casa. No, porque es que el problema es suyo. ¿Sí? Ahora, no se le haga tan fácil al diablo. Porque a veces el diablo se ríe. Porque usted es el que le está abriendo la puerta. Cuando a veces necesitamos perdonar para avanzar. Necesitamos tomar la cruz para seguir. Necesitamos asumir nuestra responsabilidad y madurar. Pero solucionar el conflicto interno implica que no te sigas saboteando tú. Porque hay cosas que Dios no puede hacer por ti. Hay cosas que solo Dios puede hacer por ti. Y el tercer punto tiene que ver con la capacidad que podamos tener para dar y resolver el conflicto. Y yo quiero que tú tomes esto en un símil de lo que estamos viendo, pero lo pongas en tu vida y en el centro pongas la resolución de tu conflicto. ¿En qué etapa estamos? En la mejor etapa para dar. Todos queremos dar, ¿sí? La iglesia, la familia, ¿sí? Hay 250,000 campañas de donación, ¿sí? Que solo se hacen en Navidad, que de hecho me pregunto dónde están de enero a noviembre, ¿no? Nunca las he visto, pero bueno, muchas de ellas. Pero todos estamos que nos damos para intentar cubrir conflictos internos, para intentar cubrir la falta de justicia, ¿sí? Me pregunto qué más hay en el fondo, ¿cierto? Y cuando iba a la palabra de Dios y miraba este suceso, el Señor me llevaba a Juan 12, versículo 3. Porque ¿sabes algo? Para resolver tu conflicto interno, algo tienes que dar. No hay forma de que lo que esté pasando en el fondo de tu corazón, ¿en el fondo de qué? De tu corazón, pase sin que tú des algo.
El problema es que cuando miramos el dar, tenemos muchos problemas para dar. Tenemos mucha confusión. Tenemos mucho conflicto interno que no nos deja decidir. Mira, estadísticas. Colombia tiene 210,000 fundaciones y ONGs. ¿Sabes cuántas personas quieren dar este mes? Muchas. Y está bien, yo creo que debemos hacerlo, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿a qué responde eso? ¿Estamos dando bien? Y ahí fue donde fui a Juan 12, versículo 3. Y aquí hay tres personajes. Una mujer, un hombre y Jesús. Tú empiezas a ubicarte en qué parte de esto está tu conflicto interior para poder resolverlo. Escúchame esto. Juan 12, versículo 3. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Una mujer está expresando adoración en el dar, ¿sí? Y derrama sobre Jesucristo un perfume. Pero al lado hay un administrador, un tesorero, alguien de la DIAN. Juan 12, versículo 4. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume? Pudo haberse vendido por el salario de más de un año y trabajó y dárselo a los pobres. Perdón, por más de un año de trabajo y dárselo a los pobres. Es un desperdicio. Es un desperdicio dar, dice Judas. ¿Cómo vas a dar tanto? Wow. Creo que en la foto, si tú miras hoy, así estamos muchos. Algunos queriendo derramar un perfume y otros diciendo, ¿para qué pierdes plata? ¿Sí? No vale la pena. Juan 12, versículo 7. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. O sea, Jesús entra y cierra el tema, pero no le da la razón a Judas, porque Judas representa mismo espíritu, diferentes cuerpos. Judas representa aquel que le cuesta dar. Judas representa aquel que tiene un conflicto interno tan grande que finalmente no da porque no resuelve lo que tiene adentro. ¿Sí? Vuelvo y repito, asterisco, no se vaya a ir a los regalos, no quiero hablarle de eso, pero te estoy poniendo un símil porque a eso es lo que Dios apunta en este tiempo de Navidad, donde hay tanto movimiento emocional por dar. Y entonces acá cuando yo veía a la mujer, cuando veía a Judas, cuando veía a Jesús, yo veía a Nehemías poniendo orden y justicia. Porque sí hay un orden para dar. O sea, la palabra de Dios nos demanda a dar, pero hay algunas lecciones que son necesarias colocar para dar hoy. Hechos 4:34. La comunidad del pueblo de Dios nos mostraba cómo se solucionaba lo que estaba pasando en Nehemías. Pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad de cada uno. Esto era una comunidad. Era una comunidad que tenía todo en común, dice Hechos 2, y que se ponían el uno al otro. Ahora, yo quiero que usted lleve su conflicto interno y se pregunte si en su conflicto interno esto es lo que está pasando. ¿Sí? ¿Usted está poniendo lo que le corresponde o usted solo está esperando que otros pongan? ¿O usted está esperando los intereses? ¿O qué estás esperando para resolver el conflicto interno de tu vida? Porque Dios ya te dio las herramientas. Proverbios 28:27. El que ayuda al pobre no pasará necesidad. El que le niega su ayuda recibirá muchas maldiciones. ¿Que tenemos que ayudar al pobre? Claro que tenemos que ayudarlo. Nos lo demanda la palabra de Dios. Pero ahí es donde comienzan los principios básicos para yo poder resolver mi conflicto. Porque si yo no sé cómo dar,
es porque yo tengo un problema de conflicto interno y no sé qué, cómo, cuándo para resolverlo. Pero cuando yo lo resuelvo en mi vida, el dar es natural. ¿Me explico? Cuando tú no resuelves tu conflicto interno, tú sigues demandando, ¿sí? Y no comprendes el dar, porque tienes que esperar que te paguen los intereses. Pero cuando tú lo resuelves, tú das porque estás llamado a dar. Insisto, no es una cuestión de regalos, no es una cuestión de donaciones, es una cuestión de cuál es tu conflicto y cómo lo vas a resolver. Porque hay algo que Dios te está demandando dar, así no lo tengas. Y esto me apunta a los 4 principios básicos del dar, que demuestran que yo resuelvo mis conflictos. 1, Dios primero. ¿Qué le respondió Jesús a la mujer? Déjenla. Y a Judas, déjala. Ella está poniendo a Dios primero. Y es un conflicto que la iglesia empieza a tener en diciembre. ¿Qué doy? ¿Doy los regalos o doy esto? Pon a Dios primero. Y el resto, como tú tienes tus conflictos resueltos, los vas a resolver. ¿Por qué? Porque los otros principios apuntan a esto. Poner a Dios primero para resolver mis conflictos es garantizar que mi corazón está guardado. Porque nunca se ha tratado de qué das y cómo lo das. Nunca te ha tratado de cuánto damos o qué damos. Se ha tratado de cómo está tu corazón. Y eso parte de la base de tener conflictos resueltos. Porque Nehemías hacía énfasis en esto. ¿De qué nos servía seguir reconstruyendo si nos estamos mordiendo unos a otros, como dice el apóstol Pablo? Si seguimos en el conflicto interno. Recuérdelo, el diablo no puede parar la reconstrucción, tu conflicto interno sí. Tu falta de sanidad sí. Te frena. Por eso, si tú no pones a Dios primero, no vas a poder avanzar, porque Él, cuando tú guardas tu corazón, Él es el único que conoce tu intención. Y cuando tú lo pones primero a Él en todo, entonces tú aprendes a saber dónde continuar en el dar. ¿Qué es lo que tienes que dar y qué es lo que no tienes que dar? Porque en este mes todos quieren dar y de pronto Dios no quiere que se dé. Y esto me apunta al segundo principio, ¿sí? Si tengo que dar, ¿doy lo mejor o doy más? Se lo explico de esta manera. A mí me pasa comúnmente. Me pasa que, no es que yo sea tacaño, ¿no? Pero yo doy medidamente. Entonces, me pasa que de pronto el Espíritu Santo, voy en un camino, estoy con alguien en una reunión y Dios me dice, operando el dar en la limosna, por ejemplo, y es, dale de lo que tienes. ¿Sí? Y yo me meto la mano al bolsillo, ¿no? Y digo, ¿qué le doy? Hay uno de 10,000 y uno de 100,000. ¿Usted qué le da? Vamos a ser honestos. Es un conflicto del corazón, ¿sí o no? Cuando usted va a salir el señor del carro que está ahí parqueando, ¿sí o no? Usted tiene presupuestado 2,000, pero justo ese día solo hay 10,000. Y yo veo a mi esposa, me ve en el conflicto, ¿no? Y ya mi esposa me ve tan enredado que dice, pídale de vuelta. Pero en lo que se trata de dar, ese ejemplo de 2,000 y de 10,000 es lo que va a solucionar tu conflicto interno. Porque cuando tú decides dar, das lo mejor. Si tú tienes entre 10,000 y 100,000, da los 100,000. Porque Dios lo va a hacer en tu vida. Si fue Dios quien te lo colocó, dalo. Si Dios te dijo, muere a eso, muere. Por eso te digo, no es una cuestión de qué damos en Navidad y los regalos. Es una cuestión del corazón. De que el pueblo de Dios, cuando resuelve sus conflictos internos, cuando lo piensa bien, sabe dar. ¿Sabe qué comprende? El título de este último punto que ya muchos lo han escuchado. Cuando tú aprendes a dar, tú empiezas a entender que en lo que se trata de dar, a Dios nadie le puede ganar. Eso dice el poeta, ¿no? Que en lo que se trata de dar, a Dios nadie le puede ganar. Tranquilo, no estás dando mucho. Ay, no tan generosa esa iglesia que hace la obra del Pacífico. No estamos dando mucho. Realmente estamos dando conforme el principio nos dice demos. ¿Cómo damos? ¿Como Judas?
lo medimos y lo administramos, o damos como la mujer que derramó el perfume. Si tú vas a dar, da lo mejor. Aprovecho, asterisco y paréntesis. Si van a traer donaciones, traigan lo mejor. Es que a veces traen unos muñecos que parecen Chucky. Yo no le puedo regalar eso a los niños del Pacífico ni a ningún lado. Por favor. Y le voy a hacer más fuerte. Por favor, quiten la... Ah, bueno, los que están en cámara también. No traiga los calzoncillos rotos. Si va a darle al Señor, dele lo mejor. Ay, pastor, pero es que yo no tengo. Bueno, ese es el tercer principio. No tengo, pero de lo que tengo, doy. No sé cómo resolver este conflicto contigo, pero yo quiero resolverlo. Y de lo que yo tenga que poner, yo hoy pongo. ¿Cuál es tu conflicto interno que te está pidiendo Dios, que Dios te está demandando y te está diciendo, muere? Muere y entrega lo que, ríndete. Ese es el tercer principio. El primero, Dios primero. El segundo, si tengo, doy. Y doy lo mejor. Porque es el Espíritu quien coloca el querer como el hacer. Y el tercero, no tengo, pero lo que tengo, doy. Pero siempre recuerda que en lo que se trata de dar, a Dios nadie le puede ganar. Y eso me apunta al último principio. El último principio tiene que ver con la coherencia. ¿Sí? Porque la palabra de Dios dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Yo valoro mucho los regalos, las donaciones, todo lo demás. Pero si tú no has visto a tu casa para dar, no des. Ahora lo traigo al símil de lo que estamos hablando. ¿Sí? Ese conflicto interno tiene que resolverse primero viendo hacia adentro, hacia tu casa. Si ya está resuelto, ve y da. Te voy a poner un ejemplo que cierra estos dos puntos. Hechos 3, versículos del 6 al 10. El apóstol Pedro dice, la alabanza está por ahí. El apóstol Pedro dice, no tengo plata ni oro. ¿Sí? O sea, está como muchos de nosotros en esta Navidad. Solo natilla y buñuelo. ¿Sí o no? No tengo plata ni qué, ni oro. Yo sé que muchas veces no tienes que dar. Yo sé que muchas veces no he tenido que dar. Yo a veces le digo a mi esposa, oiga, ya me da pena ir a sus cumpleaños, usted nunca lleva regalos, siempre hace la loca, ¿no? No, es que no alcancé yo, no. No tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo, doy. Le quiero compartir algo que yo recibí directamente de este mismo pasaje. Es uno de los pasajes claves de mi vida. Y es uno de los pasajes claves del dar en esta iglesia. Siempre procuramos mirar hacia adentro. ¿A quién hay que darle? Pero cuando leía este pasaje, dice, no tengo ni plata ni oro, declaró Pedro. Pero lo que tengo, ¿qué? Te doy. Ahora, póngase en esta escena. El lisiado ya estaba acostumbrado a estar lisiado, ¿sí? A estar tirado. Él solo esperaba que le bajara, ¿qué? Las monedas, que le dieran algo, ¿sí? Pero Pedro lo mira con compasión y le dice, no tengo nada. Entonces yo me pongo en esa escena y digo al lisiado diciendo, pues, ven, vayas. Pero de lo que tengo, te doy. Y bien evangélico el Pedro. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y cuando yo pienso en eso, pienso en un hombre lisiado con un conflicto interno muy grande. Muy grande. Y Pedro le está diciendo, levántate y ándate. Y yo veo al lisiado mirando diciéndole, ajá, pero en monedas, ¿sí o no? Porque cuando tú ya estás lisiado, cuando tú no resuelves tu conflicto interno, nada te sirve. En el nombre de Jesucristo, levántate. Ay, sí, pastor, sí. Pasa al frente.
Dios va a hacer un milagro. Ay, sí. Muchos son ese lisiado, llenos de conflictos internos, postrados. Pero si tú vas a dar, como tú ya pones a Dios primero, como tú ya sabes que das lo mejor, como tú ya sabes que no tienes, pero de lo que tienes das, como tú ya miraste hacia adentro, entonces tú sabes cuándo meter la mano. Porque Pedro le dice a este hombre: tú que tienes muchos conflictos internos, levántate y anda. Y él se para y lo mira y le dice: ajá, dale. Hoy oraba por alguien y le decía: ¿qué pasa si el enemigo viene y te pone las manos encima? No, yo oro. Y yo: bueno, no te las quito con la oración, ¿qué vas a hacer? Si alguien viene y te estorba. No, yo lo reprendo y no las quita, ¿qué haces? Y ya sabes que tienes las manos de esa persona encima. Voy a ponerte este ejemplo. ¿Qué pasa si Jonathan sabe que hay algo que le está estorbando? Que hay alguien que se le está montando, ¿sí o no? Levántate y anda. Ajá. Eso es el lisiado. Que pase algo. El destello, la luz, el brillo, el diamante, cualquier cosa que pase, que me lo quite encima, ¿sí o no? Pero no pasó nada más. Yo creo que todos se quedaban como ustedes. Cuando baja el rayo, cuando se levanta, ¿no? ¿Sabes qué le dice Pedro al lisiado? Lo ve lisiado y como ve la expectativa, como ve que tiene conflictos internos, le dice: en el nombre de Jesús levántate, y le extiende la mano. ¿Cuándo? ¿Desde el principio? No. ¿Sabes por qué? Porque hay momentos donde hay que dar, hay que meter la mano, pero hay momentos donde no hay que meter la mano. Hay conflictos internos que solo se resuelven en el tiempo de Dios, pero hay momentos donde tú tienes que extender la mano y decir: levántate y anda. Tú puedes no tener, pero si tu conflicto está resuelto, tú sabes dónde meter la mano. Y tú puedes estar esperando, pero si tu conflicto interno está resuelto, te dejas tomar de la mano y te dejas levantar para subir al siguiente nivel. Porque eso es lo que dice la palabra. Dice: y tomándolo por la mano derecha lo levantó. Y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron ¿qué? Fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. ¿Cuál es tu conflicto interno? No sé. Pero lo que yo sí sé es que si tú no aprendes a resolverlo y a dar y a recibir de la manera correcta, no lo vas a poder pasar. Porque lo que dice la palabra de Dios es que cuando Dios te está estirando la mano, te está diciendo: levántate, dice la palabra ahí que saltó con alegría. ¿Sí? Y que se puso a orar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque resolvió su conflicto interno. Esta mañana tomábamos la cena del Señor y por alguna razón vimos un contexto diferente de la palabra. Yo te he hablado hoy mucho del dar, pero la palabra de Dios dice en Juan 3:16 que tanto amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dio. Y Él dio para resolver el conflicto más importante de la humanidad. Tu conflicto. Él dio a su hijo en una cruz para resolver tu conflicto.